Hola con todos, mi nombre es Eric Muñoz. El día de hoy les hablaré algo sobre un artículo importante que está relacionado con el diseño de pavimentos, que es el uso de escoria de cobre de un vertedero abandonado en mezclas asfálticas. Primeramente, antes de entrar en el tema, se debe aclarar algunas palabras claves del título, como por ejemplo, qué es escoria de cobre, qué es cobre como tal, o mezclas asfálticas. Ahora, es posible que estos términos sean ya conocidos, sin embargo, vale la pena decirlo para recordar y entrar en contexto. El cobre es un tipo de metal que por su abundancia en la Tierra es muy importante para el uso de las personas y precisamente por esta abundancia y su posterior utilización se generan muchos residuos, llamados escoria de cobre, que es un desecho del proceso de refinación de dicho metal. Ahora, ¿qué es una mezcla asfáltica? Es la combinación de agregados petros y ligantes asfálticos distribuidos en proporciones exactas para que dicha combinación forme una película uniforme. La escoria de cobre es un pasivo ambiental minero que normalmente se deposita en vertederos sin tener ningún valor alterno o comercial. Actualmente se han reportado varios estudios que incorporan la escoria de cobre en fundiciones modernas para la fabricación de morteros y hormigones con resultados satisfactorios. Con estos antecedentes también se han realizado investigaciones sobre la utilización de la escoria de cobre como sustituto parcial o total de áridos convencionales en mezclas asfálticas. Hay usos de la escoria de cobre generalmente como material fino, mas no el uso extendido como material grueso. Asimismo, se destaca también que tales estudios mencionan que la escoria de cobre es un material sustentable, presenta mayor resistencia a la desintegración en ciclos de hielo y deshielo, una mejor adherencia con el asfalto, mejora la trabazón y las propiedades volumétricas y mecánicas de las mezclas. Ahora, todo lo anterior es información del uso de la escoria de cobre como sustituto parcial o total de agregados finos. Sin embargo, hasta el momento no se conocen o no se han realizado estudios sobre la sustitución de escoria de cobre por agregados gruesos. Por lo que el objetivo de este trabajo o de este artículo científico es evaluar mediante el método Marshall el comportamiento de mezclas asfálticas en caliente conteniendo escoria de cobre de un vertedero abandonado del siglo XIX como sustituto parcial o total del árido grueso convencional. Aquí nace la duda de qué es el método Marshall. Este método, en palabras cortas, es determinar el contenido óptimo de asfalto para un determinado tipo de mezcla asfáltica. Materiales. En este estudio se eligió el cemento asfáltico CA24 por su grado de viscosidad absoluta, el cual es considerado adecuado para el clima semiárido de la región de Atacama en el norte de Chile. Dentro de los cementos asfálticos tradicionales, el CA24 es el de mayor uso para la construcción de pavimentos asfálticos en Chile debido a su gran versatilidad para ser utilizado con las distintas condiciones de cargas y temperatura existentes en el país. Este nombre proviene de la clasificación por viscosidad establecida por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. En la tabla 1 se muestran las características del cemento asfáltico CA24. También se utilizó árido convencional triturado, modificando en el laboratorio su granulometría, tomando como referencia los valores promedio, porcentaje en peso, de la banda granulométrica semidensa que exige la especificación para la elaboración de las briquetas del ensayo Marshall. En la tabla 2 se muestran los parámetros físicos de los áridos convencionales según el tamaño de partículas, que son 3 octavos, 3 cuartos, un medio y 3 octavos. La escoria de cobre. Esta se recolectó de un vertedero abandonado en el siglo XIX, ubicado en el sector Playa Negra en la comuna de Caldera, región de Atacama, en Chile. Al igual que el árido convencional, la escoria de cobre se clasificó por tamaño máximo de partículas necesarios para el diseño de la mezcla asfáltica. En la tabla 3 se muestran las principales características físicas de la escoria de cobre, como por ejemplo densidad aparente, densidad real seca, etc. Los métodos. Toma de muestra de la escoria de la escoria de cobre de 4 calicatas de 1 metro de profundidad aproximadamente.
Para el diseño y control de mezclas de pavimento bituminoso se utilizó el método de diseño Marshall. De acuerdo a lo especificado en MC 2014, tanto para el árido triturado convencional como para la escoria de cobre, se utilizó un tamaño de partículas mayor que 2.5 mm, que corresponde al número 8 de la normativa ASTM, en las siguientes proporciones: 13% de gravilla, de 3 cuartos, 10% de gravilla un medio, 27% de gravilla de 3 octavos y 50% de arena. La determinación de los parámetros Marshall se realizó en muestras en triplicado y los resultados mostrados más adelante corresponden al promedio. Los parámetros Marshall estudiados fueron densidad, huecos de aire en la mezcla, vacíos en el agregado mineral, fluencia y estabilidad. Para el estudio se diseñaron cuatro tipos de mezclas asfálticas, con sustitución parcial de árido grueso convencional por escoria de cobre, permaneciendo constante la cantidad de árido fino, 550 gramos de arena convencional. Las sustituciones, porcentaje en peso, evaluadas, mostradas en la tabla 4, fueron 0% mezcla de control, llamada así, 30%, 50% y 70% de escoria de cobre. Los ensayos se realizaron en el Laboratorio Regional de Vialidad, de acuerdo con las normas chilenas con las especificaciones establecidas en MC en 2012-2014. Cabe aclarar que MC son las especificaciones técnicas generales de construcción, que es el Manual de Carreteras, volumen 5 de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de Chile. En la tabla 4 se puede ver los datos que corresponden a la cantidad de agregado utilizado en las cuatro mezclas asfálticas. También el contenido óptimo de asfalto y las especificaciones para las diferentes muestras y el diseño de la mezcla Marshall de la muestra control es presentado en las tablas 7 y 8 respectivamente. Resultados. A manera de resumen, los resultados que se mostrarán a continuación corresponden a densidad, estabilidad, fluencia, huecos en el aire, vacío de agregados, en función del contenido de asfalto y sobre todo en función del contenido de escoria de cobre en porcentaje. En la figura que se ve, se pueden observar los resultados promedios de la densidad en función de las variables contenido de asfalto y contenido de escoria de cobre como sustituto del árido convencional. Para todas las muestras conteniendo escoria de cobre se observa que poseen mayor densidad que la muestra de control, 0% de escoria de cobre. Como es natural, se aprecia que a medida que aumente la cantidad de asfalto y el contenido de escoria de cobre en la mezcla, en general aumenta su densidad. La mayor densidad alcanzada por todas las mezclas conteniendo escoria de cobre en comparación con la mezcla de control se explica por la mayor densidad que posee la escoria de cobre respecto al árido convencional. En la siguiente figura puede observarse que todas las muestras que contienen escoria de cobre presentan estabilidades de las mezclas inferiores al control. Sin embargo, se puede observar que todas las muestras ensayadas cumplen con las especificaciones de estabilidad para el tipo de mezcla asfáltica para una base gruesa, que es de 6000 N como mínimo. En general, al incrementar el contenido de asfalto, la estabilidad aumenta, cohesionando las partículas del árido hasta llegar al óptimo en torno a 5.5%. En la figura que se ve, se puede observar que en general todas las mezclas asfálticas estudiadas cumplen con la fluencia establecida en la especificación técnica, al situarse en el rango de 8 a 16 milímetros, exceptuando la muestra S70 con el contenido de asfalto de 6.5%, la que se ubica levemente por debajo del mínimo. En la figura que se observa, como es natural, se confirma que a mayor presencia de asfalto y de escoria de cobre en la mezcla, tiende a disminuir el porcentaje de huecos con aire en las briquetas. Todas las muestras cumplen con las especificaciones para una base asfáltica gruesa, 5 a 10% de huecos, con contenidos de asfalto de 4.5 a 5%, mientras que las muestras control S30 y S70 cumplen para una capa intermedia, 3 a 8% de huecos, con contenido de asfalto en el rango de 4.5 a 6%. Además,
Las muestras S30 y S70 cumplen para una carpeta de rodadura 4 a 6% de huecos con contenidos de asfalto de 5 a 6%. Vacíos agregados. Aquí se observa que todas las mezclas asfálticas estudiadas cumplen con el requisito de la especificación técnica para el contenido de vacíos de los agregados minerales, el cual es de 14% para el tamaño máximo de partículas, que para este estudio fue de 20 milímetros. Conclusiones. Complementando lo mencionado anteriormente, en resultados se puede concluir lo siguiente. Al diseñar un pavimento asfáltico con sustitución parcial de agregados convencionales por escoria de cobre, los resultados sugieren su utilización hasta en un 30% de su contenido pétreo en la fracción gruesa, ya que una sustitución mayor demandaría un aumento de la cantidad de asfalto requerido para alcanzar el diseño óptimo y que la utilización de pasivos ambientales mineros, como las escorias de cobre estudiadas en mezclas asfálticas en caliente, contribuyen a mejorar las condiciones ambientales y la demanda de áridos en zonas semidesérticas como la región de Atacama en Chile. Muchas gracias por su atención. Bueno, ya para finalizar, definitivamente les presento esto como manera de epílogo, unas preguntas claves para la implementación de este tipo de investigación en nuestra localidad. Como primer punto, tenemos que lo investigado, cómo se podría implementar en el diseño o construcción de pavimentos. Esta investigación fácilmente se podría implementar en el diseño y la posterior construcción de pavimentos, debido a los beneficios ya mencionados, pero más allá de eso, la utilización de escoria de cobre representa un ahorro económico y utiliza materiales que en primera instancia no tenían alguna utilidad práctica, permitiendo desocupar vertederos de escoria de cobre y evitando más explotación de material pétreo para la construcción de pavimentos. Y como último punto, lo investigado, cómo se podría implementar en una investigación o tesis local. Asimismo, esto sí se podría implementar en una tesis o en una investigación local de la cantidad de vertederos existentes en la localidad para contemplar siquiera la idea de la utilización de la escoria de cobre como agregados pétreos. De nuevo, muchas gracias por su atención.